amigos y amigas del canal de mi amigo Freud. Vamos a volver al rinconcito de las obras maestras de la literatura universal. Ayer reservamos el espacio para el Quijote, en tanto que obra más representativa o más sobresaliente en lengua castellana, pero como hablamos de literatura universal y no queremos mirarnos el ombligo, pues vamos a abrir el panorama y vamos a hablar de otra obra, Orgullo y Prejuicio, de la novelista inglesa Jane Austen. Bueno, de igual manera que ayer hicimos con Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, pues hoy vamos a hacer con Austen, con esta mujer tan singular, teniendo en cuenta la época en la que vivió. Nace en 1775 y muere en 1817 a la edad de 41 años. Vivió durante la llamada época georgiana. Utilizaba en sus novelas, utilizaba la ironía como instrumento para dotarlas de comicidad. Austen es considerada entre los clásicos de la novela inglesa, pero la recepción de su obra, incluso en la actualidad, va bastante más allá del interés académico, y sus obras son leídas por un público verdaderamente muy amplio. Su familia pertenecía a la burguesía agraria, la gentry. Fue un contexto del que no salió y en el que sitúa sus obras siempre en torno al matrimonio de la protagonista, ¿no? Es un tema que a ella casi la obsesionaba. Sus obras son cándidas, aparentemente, pero pueden interpretarse de varias maneras. Hay profundidad en la obra de Jane Austen. Siempre la han considerado los círculos académicos como una escritora conservadora. Sin embargo, la crítica feminista, sobre todo la más actual, apunta a que puede apreciarse en su obra una novelización del pensamiento de Mary Wollstonecraft sobre la educación de la mujer. Ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones. Hay un clásico, Más fuerte que el orgullo, 1940, protagonizada por Greig Garson y Laurence Olivier, pero en otras ocasiones se han hecho unas adaptaciones a la época actual, como es el caso de Clueless, que es una adaptación libre de Emma, otra de sus novelas de referencia, o referentes en la obra de Austen. Otras versiones son las de Sentido y sensibilidad, de 1995, y Orgullo y prejuicio, la novela, cuya lectura e interpretación vamos a comenzar hoy, en 2004. Mencionaremos aquí, a título de apunte, que la versión más fiel que hasta ahora se haya hecho del libro de Orgullo y Prejuicio es la serie que presentó la BBC, protagonizada por Colin Firth y Jennifer L. La obra de Austen sigue despertando hoy en día un notable interés
lo cual muestra la vigencia de su pensamiento, así como la influencia que ha tenido en la literatura posterior. Su vida también ha sido llevada al cine en 2007 en la película Becoming Jane. Murió a causa de la enfermedad de Addison. Su sepultura se encuentra en la Catedral de Winchester y bueno, no creo que tengamos que aportar demasiados datos más. Bueno, siempre cultivó el género de la novela en el marco del movimiento del realismo y costumbrismo literario. Las obras más notables, aparte de la que vamos a interpretar hoy, Orgullo y Prejuicio, es Emma, Persuasión, Sense and Sensibility, Sentido y Sensibilidad, Mansfield Park y La Abadía de Northanger. Bueno, me parece que la reseña es suficiente. Bueno, vamos a hablar un poco. Sí, he encontrado aquí una nota interesante que me puede ayudar a que entendáis un poco más, a que contextualicéis la obra. Bueno, Jane Austen vivió en la época de la Regencia, un puente entre el periodo georgiano y el victoriano. Su obra literaria se caracteriza por describir con precisión la sociedad rural georgiana y no tanto los cambios que estaba sufriendo con la llegada de la modernidad. El cambio se basa en dos factores externos fundamentales: la revolución agraria, por un lado, el comienzo de la revolución industrial y sus importantes repercusiones sociales, y por el otro, el colonialismo, las guerras napoleónicas y la extensión del Imperio Británico. Con la llegada de la industrialización, el antiguo orden jerárquico, que situaba en la cima a la nobleza y sus bienes heredados, sufrió un proceso de cambio y aparecieron nuevas formas de adquirir riquezas. La revolución agraria había provocado un incremento en la población de Inglaterra, lo cual supuso un impulso económico al crecer de manera notable la demanda. Por primera vez en la historia de Gran Bretaña, el incremento de la población podía sustentarse gracias a las innovaciones introducidas en las técnicas de cultivo. Una clase social, hasta entonces minoritaria, comenzó a hacerse notar y a ganar importancia. Nos referimos a la alta burguesía agraria. La población inglesa inició un éxodo del campo a la ciudad, buscando empleo en la industrialización incipiente, y por ello se precisa un nuevo conjunto de valores. La vieja tradición ya no podía cubrirlos. Para el comienzo de la era victoriana, la antigua jerarquía y lo que ella representaba se habían quedado obsoletas. Las guerras napoleónicas entre 1804 y 1815 abrieron otro tipo de profesión mayoritaria en el ejército, que en los años siguientes continuó estando en alza dada la expansión del colonialismo. Aparecieron, además, héroes nacionales como el duque de Wellington o Lord Nelson, lo que otorgaba cierto romanticismo a la profesión. La era georgiana se caracterizó por los cambios sociales en el aspecto político. Fue la época de las campañas para la abolición de la esclavitud, de la reforma de las prisiones o de las críticas a la minada justicia social. Fue también una época en la que los intelectuales comenzaron a plantearse políticas de bienestar social y se construyeron orfanatos, hospitales y escuelas dominicales.
En cuanto, y con esto sí que damos paso a la obra que hoy nos va a ocupar, Orgullo y Prejuicio. Respecto a la educación de la mujer, diremos que durante la época que le tocó vivir a Austen, no existía un sistema educativo propiamente dicho. La educación de los niños se llevaba a cabo en las escuelas dominicales o en las familias pudientes y más educadas a través de una institutriz y de tutores. Existían algunas escuelas para damas que gozaban de mala reputación, pues la educación real que se recibía allí era muy deficiente. Era común el mandar a los hijos varones a vivir a la casa de un tutor, como lo era el padre de Jane Austen. Creciendo en esa casa, podemos pensar que la autora fue una mujer muy instruida para su tiempo. Su padre era uno de estos tutores. El tratado educativo más relevante para la época es el Emilio de Rousseau, que sienta sus bases en la Ilustración. Proponía a Rousseau que todos los males de su época se originaban en la propia sociedad y que la única alternativa era provocar una transformación en el hombre a través de la educación, una educación que le permitiera liberarse de la corrupción que provoca la sociedad. La influencia de la Ilustración hace que se comience a crear un sistema educativo fundado en la razón. Tanto en Rousseau como en muchos otros pensadores ilustrados, la mujer quedaba excluida de esta necesidad educativa. En el Emilio se hace referencia a la educación de la mujer a través de la sugerida para Sofía, la mujer destinada precisamente a casarse con Emilio. Sofía, la mujer, debe ser educada para cumplir con sus cometidos de esposa y madre y obedecer a su marido. Hasta ahí llegaban sus responsabilidades. Siendo así, no es de extrañar que numerosos tratados de conducta para mujeres jóvenes se popularizaran en el siglo XVIII, enseñando doctrinas morales y enfocando la educación hacia los aspectos domésticos, la religión y los talentos, entre comillas, y apartándolas así de otros conocimientos que provocarían que la mujer fuese poco deseable a los ojos de los hombres. Bueno, creo que es algún comentario que estoy escuchando. Encuentro aquí un extracto de la obra que vamos a comenzar, cuya lectura vamos a comenzar a leer. No haré un spoiler, que se dice ahora. Diremos que en otra de sus obras, Emma, de 1815, la autora aborda el papel de la mujer educadora y de los internados. Emma es una obra importante, así es considerada, para establecer un contexto educativo de la sociedad del momento. La autora trata temas como la ausencia de la madre y cómo esta circunstancia afecta a la educación de su protagonista, de Emma. Es habitual el tono sarcástico en Austen, y haciendo uso de este ridiculiza la educación que se da en los internados para niñas, a la vez que incorpora críticas subliminales al sistema pedagógico vigente. Jane Austen aboga en sus novelas por una educación liberal para la mujer, alejada de todos esos talentos, considerando que la falta de sensatez conlleva un gran riesgo para la vida social, para la elección de un futuro favorable y para la convivencia conyugal. La ley de la herencia de la época
dejaba a la mujer en una situación económica sumamente difícil porque la mayor parte del patrimonio familiar pasaba al hijo mayor. De esta manera, el matrimonio con un heredero era la opción principal con la que soñaba toda joven, incluso relegando los afectos a un segundo plano si ello fuera necesario. Frente a esto, Jane Austen defendía el matrimonio por amor y ella misma permaneció soltera. En una de sus cartas alude a esta realidad. Dice así: las mujeres solteras tienen una propensión terrible a ser pobres, lo cual es un argumento muy fuerte a favor del matrimonio. Vuelve a utilizar el sarcasmo, como vemos. Bueno, dicho esto, ahora sí, disculpadme, vamos a pasar a la lectura de la obra. Me aparto, como hice ayer con el Quijote, me aparto delante de la pantalla. Os dejo una visión del exterior a través de la ventana. Disculpad, he arrastrado un poquito la silla. Os lo cuento todo me gusta contaros todo lo que se oye en el vídeo, bueno, todo esto. Y si me dais un minuto, una vez que me he retirado de escena, estoy un segundo, que enseguida estoy con vosotros. Se está descargando el documento. Voy a utilizar una edición del Warna. Warna Ediciones. Bien. Allá vamos. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean, que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de sus hijas. Mi querido señor Bennet, le dijo un día a su esposa: ¿sabías que por fin se ha alquilado Netherfield Park? El señor Bennet respondió que no. Pues así es, insistió ella. La señora Long ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo. El señor Bennet no hizo ademán de contestar. ¿No quieres saber quién lo ha alquilado? Se impacientó su esposa. Eres tú la que quieres contármelo, y yo no tengo inconveniente en oírlo. Esta sugerencia le fue suficiente. Pues sabrás, querido, que la señora Long dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un landó de 4 caballos para ver el lugar, y que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris.
que antes de San Miguel vendrá a ocuparlo y que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene. ¿Cómo se llama? Bingley. ¿Está casado o soltero? Oh, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna. 4 o 5 mil libras al año. Qué buen partido para nuestras hijas. ¿Y qué? ¿En qué puede afectarles? Mi querido señor Bennet, contestó su esposa, ¿cómo puedes ser tan ingenuo? Debes saber que estoy pensando en casarlo con una de ellas. ¿Ese es el motivo que le ha traído? ¿Motivo? Tonterías. ¿Cómo puedes decir eso? Es muy posible que se enamore de una de ellas, y por eso debes ir a visitarlo tan pronto como llegue. No veo la razón para ello. Puedes ir tú con las muchachas o mandarlas a ellas solas, que tal vez sea mejor. Como tú eres tan guapa como cualquiera de ellas, a lo mejor el señor Bentley te prefiere a ti. Querido, me adulas. Es verdad que en un tiempo no estuve nada mal, pero ahora no puedo pretender ser nada fuera de lo común. Cuando una mujer tiene 5 hijas creciditas, debe dejar de pensar en su propia belleza. En tales casos, a la mayoría de las mujeres no les queda mucha belleza en qué pensar. Bueno, querido, de verdad, tienes que ir a visitar al señor Bentley en cuanto se instale en el vecindario. No te lo garantizo, pero piensa en tus hijas. Date cuenta del partido que sería para una de ellas. Sir William y Lady Lacoste están decididos a ir, y solo con ese propósito. Ya sabes que normalmente no visitan a los nuevos vecinos. De veras, debes ir, porque para nosotras será imposible visitarlos si tú no lo haces. Eres demasiado comedida. Estoy seguro de que el señor Bentley se alegrará mucho de veros, y tú le llevarás unas líneas de mi parte para asegurarle que cuenta con mi más sincero consentimiento para que contraiga matrimonio con una de ellas, aunque pondré alguna palabra en favor de mi pequeña Lizzie. Me niego a que hagas tal cosa. Lizzie no es en nada mejor que las otras. No es ni la mitad de guapa que Jane, ni la mitad de alegre que Lydia, pero tú siempre la prefieres a ella. Ninguna de las tres es muy recomendable, le respondió. Son tan tontas e ignorantes como las demás muchachas, pero Lizzie tiene algo más de agudeza que sus hermanas. Señor Bennet, ¿cómo puedes hablar así de tus hijas? Te encanta disgustarme, no tienes compasión de mis pobres nervios. Te equivocas, querida. Les tengo mucho respeto a tus nervios. Son viejos amigos míos. Hace por lo menos 20 años que te oigo mencionarlos con mucha consideración. No sabes cuánto sufro. Pero te pondrás bien y vivirás para ver venir a este lugar a muchos jóvenes de esos de 4.000 libras al año. No serviría de nada si viniesen esos 20 jóvenes y no fueras a visitarlos. Si depende de eso, querida, en cuanto estén aquí los 20, los visitaré a todos. El señor Bennet era una mezcla tan rara entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso, que la experiencia de 23 años no habían sido suficientes para que su esposa entendiese su carácter. Sin embargo, el de ella era menos difícil. Era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta y de temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas, su consuelo, las visitas y el cotilleo. Pues aquí lo dejamos por hoy. Hemos leído el capítulo primero de Orgullo y Prejuicio. La maravillosa obra de Jane Austen.
Bueno, pues ahora vuelvo a la pantalla, a escena, ¿no? Un intérprete famoso, tan popular como yo. Qué bobadas dice uno, ¿verdad? Cuando se distiende. Bueno, el caso es que me gusta mucho. Ya sé que no me conoce ni mi madre, pero el caso es que me gusta mucho. Y espero que a vosotros os haya gustado igualmente. Yo he disfrutado mucho de la lectura interpretada y de poneros en contexto y en situación. Pues eso avanzaremos paralelamente con las lecturas interpretadas del Quijote y de Orgullo y Prejuicio, de Cervantes y de Austen, de hombre y de mujer. En este canal hay paridad, sin que nos obliguen. Hasta mañana, amigos y amigas.